quieres. Bueno, ¿vieron la película ayer? Sí. ¿Y qué les pareció? Muy buena película, ¿verdad? Sí, muy buena. Sí, una película extraordinaria. Yo quería que es decir, como ya nos queda poco tiempo y todavía algunas cosas que repasar, pues que ya lo hubieran visto, lo ideal hubiera sido ir analizando poco a poco a la medida que la película avanzaba. Pero así lo hacemos un poco más rápido, aunque el análisis lo vaya haciendo un poco yo, ¿no? Como es una película bastante extensa y que se va desarrollando con cierta lentitud, es decir, no es una película rápida, se toma su tiempo, ¿no?, para desarrollar todo su tema. Una de las cosas interesantes es justamente pensar de qué trata la película, cuál es el tema de la película, cuál sería el tema de la película. ¿Qué opinan ustedes sobre este punto? ¿De qué trata esta película? Sobre una madre que descubre que su hija puede ser de otro. Mejor dicho, la adquisición de su hija no fue lo que ella pensaba. Fue atrás de parte de la dictadura y parte de obviamente de los niños extraviados y obviamente su lucha por encontrar la verdad. La historia Otra manera de decir, sí. Se trata de quién escribe la historia de los pueblos. La historia Es de un cuestionamiento de quién escribe la historia de los pueblos y cómo se la escribe y para quién se la escribe. Ese es el fondo, el meollo de la película. Sí. Entonces toda la trama es para demostrar eso. Sí, la manera que él lo explica es más la storyline. Sí, es esto lo que sucede. Aquí todas estas apreciaciones son, uno decide cuál es más precisa o no. Es decir, ella está refiriendo un poco al tema, que es la necesidad de no conformarse con la historia oficial, con la historia que nos escriben, ¿no? Otra manera de decirlo sería, hay que buscar la verdad, hay que sacar a la luz la verdad por dolorosa que sea. ¿Sí? Son formulaciones que tienen que ver con la película. Hay un énfasis en esto, es decir, no te puedes conformar con la historia oficial, con la versión oficial que te dan los hechos, y tienes que buscar la verdad por ti misma. ¿Sí? Eso es algo que está muy presente en el tema, y es esto lo que está más representado, esa idea de que la verdad oficial puede no coincidir con la verdad real, ¿no? Y a la vez cuenta, pues bueno, lo que él dice, ¿sí? Una madre que llega a sospechar que su hija no es que sea solo adaptada, sino que pueda ser hija de los desaparecidos. Y es lo que trata de averiguar. La película tiene, yo se los voy a ir leyendo, sí, que una de las cosas que me interesa es como revisar lo que es un guión en toda su longitud. Habíamos hablado de esta composición en 3 actos, es decir, esta necesidad que tiene la mayoría de las historias de tener una introducción. Aquí pudiéramos decir que la introducción de la película es desde su arranque hasta el suceso, que está como por el minuto 18, 20 por ahí, en que Alicia sospecha que su hija pudiera ser una hija de desaparecidos. Porque a partir que ocurre esto con la amiga, empezamos otra peripecia, la peripecia de ella de averiguar la verdad, ¿no? Es decir, en el primer tramo de la película, todo es explicarnos cómo es este mundo, cómo es este personaje,
cómo es el personaje específico, en qué lugar estamos y demás, ¿no? Pudiéramos decir, hay una escena que trata sobre el personaje protagónico para establecerlo, su profesión, la historia y el inicio del curso. Es decir, el otro vendría a ser el personaje de ella en su entorno familiar. Luego, el entorno social de Alicia y Roberto, el esposo, la relación con los militares y con las altas esferas. Vieron una escena donde aparece el tema de la adopción de la niña. Se presenta el profesor de literatura y a los alumnos. Viene la niña en su entorno social, Alicia con las compañeras de la juventud, el reencuentro con Ana, Ana y la familia de Alicia, que es la cena. Luego en la escena de Ana cuenta la historia de su secuestro. Ana hace saber a Alicia el drama de los niños desaparecidos y viene el que sería el primer suceso conflictivo o detonante. Alicia sospecha que su hija pudiera ser uno de esos desaparecidos. Es decir, la guionista, en este caso, que ya dijimos que era una mujer, toma la primera parte de la película. Esto es lo que viene a ser la escaleta de la película. Las escaletas simplemente desarrollan, cuando son más argumentales, desarrollan un poco más la escena, porque viene a ser el apunte con el que luego el escritor hace la escena, ¿no? Es decir, quizás entendamos mejor escaleta. Escaleta es ese apunte que nos pone nuestra mujer en el frío, o nosotros nuestra mujer, donde dice ir a la bodega, pagar la luz, llamar a Margarita, ¿no? Es ese tipo de tarea que nos planteamos. En este sentido, la escaleta, que puede ser así de escueta, es un instrumento de trabajo, ¿no? Que era algo ahí que quiero seguir insistiendo. Es decir, aquella denominación que teníamos de idea y storyline, sinopsis, argumento o escaleta y primera versión, tienen como dos funciones. En una son maneras de presentar el trabajo, nuestro trabajo profesional, y en el otro es el proceso de crecimiento de la historia. Pero aquí vemos claro cómo la autora tiene un primer acto y en ese primer acto cumple unas determinadas funciones y lo hace haciéndose una escaleta. Primero la doy en su trabajo, después la doy en su casa, después la doy en sociedad, después la doy la niña, después la encuentro con las amigas. Al encuentro con la amiga ya va caminando a que aparezca el conflicto. Es decir, desde que aparece Ana es la que va a introducir el tema inquietante, ¿no? Se puede decir que Ana es el detonante, ¿verdad? Sí, Ana no, el detonante es el momento en que Ana le habla de los desaparecidos y le hace pensar, le hace dudar que su hija puede ser una desaparecida. Le siembra esa inquietud. Es decir, que esa inquietud llegue al alma de Alicia es el detonante, porque si Alicia no se hubiera inquietado con eso, es decir, ahí tenemos la construcción del personaje. Es decir, es un personaje que quiere saber la verdad, no por gusto es profesora de historia. Es decir, es muy conveniente, es una decisión de guión muy atinada que sea profesora de historia y no de matemáticas, ¿no? Es decir, de una manera natural la profesión que tiene. Pero es decir, escoger la profesión de los personajes es muy importante. Es muy importante, porque es algo revelador, ¿no? Como de una manera, sin querer, sin que tenga que ver, el ejercicio de su profesión tiene que ver con el tema de la película. Porque justamente... En la película, Ana, en la primera escena, ella explica, ¿no?, lo que es la historia. Sí. Entonces la historia es importante porque es la memoria de los pueblos. Entonces ella empieza como si fuese en la situación. Sabe que está en un país recién, en un país todavía que está en una parte muy conflictiva después de lo que pasó en Argentina. Entonces ya se ve lo que va, parte de la historia de lo que está sucediendo. Pero digamos, lo inteligente de todo esto es lo natural que queda en la historia. Es decir, ella en vez de profesora podía haber sido médico o abogada, ¿no? Este es que las elecciones, yo creo que muchas cosas van
surgiendo solas, pero cuando no funcionan uno se medita, es decir, de pronto no elegí bien, ¿no? Elegir que sea profesora es la mejor de las elecciones, y que sea profesora de historia es la estupenda elección. Como el curso comienza con el himno, la cosa patriótica, y ella, de manera natural, va a una definición de qué cosa es historia. Pero creo que vemos claro así cómo hay una, digamos, media hora de película y 25 o 30 páginas, las primeras 25 o 30 páginas, donde tenemos unas tareas que hacer. Ahí están organizadas para llegar al punto donde la historia, donde va a entrar al segundo acto, ¿no? Eso es ver una historia avanzar. Luego viene el primer suceso conflictivo, que es que cuando ella sospecha que su hija pudiera ser uno de esos niños desaparecidos. El primer suceso conflictivo nos lleva al conflicto de la historia, de la película esta en específico y de la historia, y nos lleva a la acción dramática principal, aquello que habíamos dicho. Acción es decir, durante esta primera parte ocurren sucesos y hay acción muy importante, pero que no son intensos, porque su función es fundamentalmente informativa. Nos están dando las circunstancias dadas, el contexto histórico y presente, político, donde se desarrolla la historia. Pero aquel esquema que habíamos dicho, es decir, acción dramática es un personaje con una motivación, con un objetivo, que se dispone a hacer algo y lo hace, ¿no? Entonces aquí se ve muy claro, ¿no? Es decir, Alicia sospecha que su hija pudiera ser uno de esos niños desaparecidos. Pero viene la acción dramática cuando ella quiere saber la verdad y emprende una acción para hacer la verdad. Es decir, es lo que convierte la historia, le da carácter dramático. A partir de ahí avanza. Si ella quiere saber la verdad, se fija esa meta, mientras no sepa la verdad, no ha satisfecho su necesidad, que ahí vemos. Esta necesidad no es de matar a alguien, de robar un banco, de salvar el mundo. Es una necesidad peligrosa para ella, de saber la verdad, pero se hace muy intensa. Ella no se va introduciendo en esa búsqueda y a partir de ahí no puede abandonarla, no puede pararla. Entonces tenemos como guionistas, como personas que estamos construyendo un guión, un personaje con una motivación, con un objetivo que para ella es una fijeza. Y esto es lo que nos permite construirlo, lo que nos permite que este personaje se vaya moviendo, y en la medida que se va moviendo, la historia avanza. En todo este segundo acto, que es un segundo acto largo, voy a ir leyendo, es decir, yo me extraje un poco viendo la película, cada escena, y di el paso anterior. Fui a la escaleta, una escaleta muy escueta, que les leo un tramo. Es decir, Alicia sospecha que su hija pudiera ser uno de esos niños desaparecidos. Alicia busca una respuesta entre los recuerdos de Gaby. ¿Recuerdan esa parte, no? Es lo que sucede a continuación. Alicia se enfrenta a los alumnos que se cuestionan la historia oficial. Alicia protege a Gaby de la violencia durante el cumpleaños. Alicia quiere saber más sobre el origen de Gaby y le pide información a Roberto. Este no quiere hablar del asunto. Aquí ella ya desplazó el conflicto de un conflicto individual, ella buscando a un conflicto con el marido. Sí, que es como va creciendo una trama y como va creciendo un conflicto. El primer ámbito donde ella averigua es lo que ella sola puede averiguar, buscando en los recuerdos, buscando. Como eso se agota, va a un paso encima. Trata de averiguar con el marido. Alicia recibe más información sobre los desaparecidos y la rechaza. La rechaza, pero se le queda adentro. Benítez intercede, que es el profesor, con Alicia para ayudar al alumno y para ayudarla a ella misma a entender. Alicia recibe más información sobre los desaparecidos, ve la manifestación. Son cosas externas que siguen aumentando su preocupación y su duda. Son escenas que hacen que su duda
marchen. ¿Por qué el guionista hace eso? Porque quiere que ella no pueda parar. Pero es decir, esa intensidad va creciendo debido a determinados motivos, ¿no? Es decir, ese crecimiento está siendo representado. Estos sucesos hacen que su duda y sus ganas de saber crezcan en intensidad. Luego ella está en el trabajo, se puede decir que ahí siente un poco lo que es el terror. Alicia insiste con Roberto sobre el origen de Gaby. Esta vez usa la ironía. Y Roberto le pide que deje de pensar en el tema. Se niega a hablar. Alicia busca alguna pista en la partida de nacimiento y en las primeras ropas de Gaby. Ella cubre una primera etapa. Como es, digamos, como a veces se dice, un perro que ha mordido y ahora ya no suelta, viene un punto de giro importante y más subido, ¿no? Es decir, ya ella agotó los métodos a su alcance, las pertenencias de Gaby y Roberto. Como no consigue nada, toma una decisión y comienza la verdadera investigación. ¿Sí? Ahí vamos viendo lo que es una escaleta, ¿no? Como esto de ve al supermercado o paga la electricidad, ¿sí? Haces una tarea y viene la otra y viene la otra, que están ordenadas dramatúrgicamente, es decir, de menor a mayor. Aquí la película entra en intensidad cuando ella indaga con el médico. Alicia le pide al sacerdote y solo obtiene consejo. Alicia anota datos y verifica detalles con el médico de Gaby. Alicia le pide ayuda a Ana para su búsqueda. Una mujer en el hospital registra, es decir, se da cuenta de la búsqueda de Alicia y piensa que es una de las madres o familiares desaparecidas. Alicia habla con su cuñado, lo provoca para ver si sabe algo sobre el niño de los desaparecidos. El padre de Roberto y Roberto, hay una escena donde se ven las posturas ante la situación del país. Alicia pide ayuda a las madres. Sí, aquí yo les estoy pasando por las escenas, en el orden en que están las escenas, y refiriéndome solamente al suceso. Sí, la escena es grande, es amplia, pero lo que en esencia demuestra la escena, es decir, la escena con los padres es una escena familiar, natural, qué sé yo, pero ¿para qué la puso ahí el guionista? Para hacer una diferencia de posiciones dentro de la familia. Es una digresión dentro de la película, si la película tiene determinadas digresiones que son subtramas, pero que todas alimentan y se relacionan por relación con la trama central. Cuando ella va al trabajo, es decir, todo lo que va pasando tiene que ver, de alguna manera, le da fuerza al tema central. Alicia pide ayuda a las madres. Así como vemos, ella va subiendo y haciendo más compleja su investigación. Roberto trata de sostener sus negocios que se hunden, comida en la casa, y no recibe apoyo de Alicia, que anda en lo suyo. Alicia empieza a admitir que es posible, solo habría que probarlo, otra verdad y otra historia, además de las oficiales. Alicia se acerca a Benítez, el profesor, en busca de solidaridad ante la pérdida de sus valores establecidos. Alicia se siente descubierta por las abuelas y huye. A la vez que quiere saber la verdad, huye de saber la verdad. Alicia vuelve a presionar a Roberto. Roberto dice lo que piensa de Ana. Alicia pierde la confianza en Roberto. Ya no va a averiguar más con él. Sara se acerca a Alicia y conversa. Alicia comprende que Gaby puede ser la nieta de Sara. ¿Sí? ¿Se dan cuenta cómo el avance de la historia es paso por paso de acuerdo a un plan? Que es de acuerdo a la escaleta, de acuerdo al argumento. Esta película, que es una de las cosas por las que yo la escojo, es una película lineal y cronológica, es decir, no tiene complejidad en ese plano, y sin embargo vemos cómo tiene una arquitectura interna muy bien realizada y muy bien ajustada, ¿no? Alicia quiere hacer que Roberto conozca a Sara, quiere enfrentarlo a la verdad. Roberto bota a Sara de la casa. Alicia se enfrenta a Roberto. Roberto acepta que podría ser cierto y apela a los sentimientos de Alicia para que deje todo como está. Esta viene
a partir de ahí viene la escena del crimen. Como ustedes ven, este personaje no puede parar. ¿Sí? Igual que el de Tuxi no podía parar. ¿Sí? Cuando entras en una historia, es la característica para que una historia sea dramática, ¿no? Una vez que te subes en ese carro, la historia no para hasta que no se solucione. Y eso es lo que hace que sea una historia, que no se quede en el camino. Estamos en las escenas de clima. Alicia insiste en saber. Roberto quiere ver a Gaby. Alicia ha sacado a Gaby de la casa. Roberto tortura a Alicia. Es la escena climática y más terrible de la película, ¿no? Es decir, el querer saber, esta investigación, finalmente, un poco como decíamos al principio, es decir, el querer saber la verdad empieza a sacar toda la basura y llegan a esta situación extrema. Después del clima, como habíamos dicho en teoría, es decir, una vez que ocurre el clima, la historia ha llegado a su máximo punto y lo que hace es despedirse, es decir, resolverse, ¿no? Después del clima vienen los sucesos de desenlace que ya no agregan nuevos elementos, simplemente se desenlaza la historia, que aquí termina de manera dramática porque no hay conciliación posible entre las dos fuerzas en pugna, entre Roberto y Alicia. Ya no existe más el conflicto de indagar o no el origen de Gaby, que es el que ha alimentado la película. Ahora está dado paso a uno mayor, y que sería tema para otra película. ¿Qué hacer cuando sabes que tu hijo adoptado es de una desaparecida? Pero eso sería una nueva película, ¿no? Es decir, que es un poco otra cosa, porque yo tenía interés que fuera esta película la que viéramos. Es una pena un poco pasar así tan rápido por ella, pero para poder abordar todo lo que nos queda. Una pregunta. ¿Puedes explicarnos exactamente cuál es la escena del segundo punto de giro? Obviamente el primero es cuando ella descubre que puede ser. No puede, es decir, puede ser hija de un desaparecido, ¿no? Y el segundo... Está aquí, sí, Hablaste sobre cuando Sí. ella empieza la verdadera investigación. sí. No, el punto de giro es, ella se enfrenta a Roberto y Roberto acepta que podría ser cierto y apela a los sentimientos de Alicia para que no siga insistiendo. En esta película, es decir, las cosas no transcurren bruscamente, transcurren poco a poco, si no son tan puntuales los giros y demás. ¿Cierto? Ella ahí insiste en saber, eso es lo que nos lleva al clima, y toma medidas, saca a Gaby de la casa, lo que provoca la escena violenta entre ellos dos. Es decir, ella se siente ya tan mal con Roberto y tan disgustada de que no diga la verdad, que lo aparta de la niña. Y ese apartar de la niña, es decir, esa decisión que ella toma, violenta al hombre y viene la escena esa... Esa parte es fundamental en la película, porque allí es que ella le dice, esta es la forma de que tú vas a saber lo que se siente que no saber dónde está tu hija, que es para que él se ponga en el puesto de las abuelas. Oye, perdón. Pero también ahí lo importante de la temática que abordan sobre los desaparecidos y los hijos de los desaparecidos durante esta dictadura tan cruel de Argentina es la pertinencia del momento. Porque creo que fue la primera película que aborda eso, es decir, como por el año 85, 84, por ahí hacen, ¿no? Sí. Y te digo, tuvo una trascendencia muy grande a nivel especialmente de Sudamérica, porque empieza justamente a descubrirse todas esas cosas que estaban encubiertas por todas esas dictaduras, ¿no? Porque no es solamente la Argentina, Sí. también estaba Chile, Uruguay y Brasil, sobre todo, ¿no? Entonces a mí me parece que eso era muy fundamental. Claro que también lo importante es de que no entren en ahondar detalles, sino que más bien fue, ahí sí podríamos decir, la película fue un detonante como para mostrar ese lado oculto que había En la de sociedad. las dictaduras y las cosas que estaban por debajo, ¿no? Y claro, y después poco a poco se fue descubriendo todo ese horror, ¿no?
Yo creo que esta película también es muy actual. Una... Sí, sí, tú. Ah, sí, sí, es que como miraba hacia abajo pensé que había alguien abajo. Ya, en cuestión de ahorita de la historia oficial, ha habido dos puntos de giro entonces. El primer punto de giro, que es cuando agota todos los métodos a su alcance y pierde la confianza, y el segundo cuando tiene el enfrentamiento con Roberto. Y entonces el tercero, el clímax. Solo hubo dos puntos de giro y un clímax en esta película. ¿Es así? No, es decir, hay dos puntos de giro más importantes que todos los demás. El que nos lleva del primer al segundo acto, cuando ella sospecha que su hija, por lo que le ha dicho Ana, sí. Lo que pasa es que en esta película los giros y eso, como que no están como en otras que son muy puntuales, ¿no? Aquí a veces ver que está un poquito diluido en varias escenas. Ana le hace el cuento y ella termina diciendo, ¿y por qué tú me dices eso a mí? Pero sospecha inmediatamente, cuando se queda sola, que la hija pueda hacer. ¿Por qué es un punto de giro? Porque la vida de ella era tranquila, era equilibrada hasta ese punto. A partir de ese punto que ella tiene esa sospecha, es decir, la acción, Alicia sospecha que su hija pueda ser desaparecido, es un punto de giro porque el personaje pierde la tranquilidad para siempre. A partir de ahí está en un estatus diferente, el estatus de la persona que duda y quiere buscar la verdad. Ahora, es decir, porque estamos diciendo, estos puntos de giros relevantes que cambian de un acto a otro, no son los únicos giros. Es decir, en la primera parte, que es bastante expositiva, pero cuando ella está dando la clase y el muchacho se para, es un punto de giro, porque la clase transcurría más o menos bien, y ahí se pone pesada y tensa, ¿no? Y cuando están en la cena con las amigas, y Ana le dice a la otra, hija de puta, qué sé yo, qué sé cuándo, es decir, constantemente hay giros en una historia. Hay otros giros, es decir, dentro de un acto, es lo que veíamos en la película de Bergman. Es decir, uno va viendo que una escena, dentro de una misma escena, va pasando de episodio en episodio, que hay que ordenarlo. Y ese pasar de episodio a episodio se da a través de pequeños puntos, de pequeños giros, ¿no? Es decir, el giro es cuando algo termina y viene otro suceso que le vuelve a dar candela a la historia, ¿no? Aquí ella, es decir, la investigación, la guionista la ordena de menor a mayor. Primero busca en la casa, después busca en el hospital, es decir, las cosas que ella puede hacer. Trata de averiguar con el marido. Como nada de esto le da resultado, sale a buscar a las madres, con lo cual va recibiendo información que ella, desde su clase acomodada, su vida acomodada, no sabía, porque es una cosa que dice la película, es decir, no sabes porque no buscas la verdad. Y al ir, en la medida que va averiguando, se acerca a la sospecha con su esposo. Se da cuenta que su esposo sí sabe, y viene el segundo giro climático, cuando lo obliga a él a confrontarse y finalmente a saber la verdad, y se enfrentan a la verdad. ¿Qué me ibas a decir? Era solamente aportar que a alguna gente nos resulta muy actual esta película porque estamos intentando difundir este mismo hecho de secuestro de bebés en España, en la dictadura de Franco, a través de redes sociales, pero todavía es lo que dice esta película, ¿no? Que los jóvenes ya no creen. En Argentina llegó un momento que la gente ya no se creía la historia oficial. En España todavía la gente se cree la historia oficial y todavía no hemos podido hacer una película así de un hecho muy similar que ocurrió en España. Franco. Ahí me aprovecho de la acotación para ver este tema que tenemos frecuentemente los escritores latinoamericanos, que queremos a veces hablar de cosas importantes, punzantes de la sociedad, y es lo que siempre nos estamos preocupados, y nos salen películas discursivas que es de izquierda o que es de derecha, ¿no? Y que no es una historia, porque en esta película uno se conmueve con Alicia, es decir, tú haces una empatía con esa madre y esa mujer que quiere saber la verdad, es decir, y más allá de su contenido, es una historia, y queda porque es una historia. Yo siento que la película, como punto de vista de autor, llega hasta cierto punto, porque en la película lo que queda es que mejor dejen las cosas como están
porque si las revuelves, todo eso está, todos vamos a estar mal. Así que mejor no llegar al fondo del asunto. Y el mismo Roberto, que es sencillamente un sinvergüenza, a la vez la película subraya es decir, es un gran sinvergüenza, pero quiere mucho a la niña, lo perdona un poco, ¿no? En Argentina en esa etapa cuando se desataron, y hay otras muy buenas, películas sobre el tema de los desaparecidos, hubo un momento ya que uno veía una película argentina y rezaba porque no fuera de desaparecidos, porque el tema se llegó a agotar, ¿no? En Cuba pasó un poco con el tema de la homosexualidad, que a veces la gente decía, ¿cómo es? Con Fresa y Chocolate ustedes abrieron la puerta del tema. Oye, pero se les olvidó cerrarla, ¿no? Y entonces la cosa empieza a dar vueltas sobre el mismo tema en una cinematografía. A mí me parece una excelente película, sin embargo, yo tengo una inquietud y tiene que ver con un poco con la verosimilitud del personaje de ella. Si estamos viviendo en una época donde eso era el pan de todos los días, ¿no es cierto? La desaparición de niños, la desaparición de personas en general. Y ella incluso tiene momentos en que reacciona, o sea, las reacciones son muy fuertes de ella cuando se habla, cuando los alumnos hablan de este rechazo a esta historia oficial, ella reacciona muy fuerte hasta el punto que echa fuera del aula a uno de los alumnos que tiene esa posición. ¿Por qué ella recién empieza a sospechar ahora, cuando le empiezan a hablar de esto, que la niña puede ser hija de un desaparecido? O sea, normalmente, o sea, en la realidad creo que yo había sospechado antes, o sea, siempre había vivido, desde el momento que recibí a la niña, había vivido con esa sospecha de que es una niña hija de un desaparecido. Bueno, vamos a ver qué apreciamos. Es decir, estás planteando una cosa muy importante, ¿no? Es decir, el tour de force de esta historia, para la guionista, es hacer creíble justamente que esta persona que no quiere saber, que nunca se ha interesado, de pronto quiera saber. Por eso tiene una introducción larga y nos presentan su clase. Esas amigas con las que come y la reunión con las amigas y la otra cena, ahí estás viendo una clase que está implicada en todos esos asuntos y que no quiere saber nada de eso, que es algo bueno que pasa en Argentina y que pasa en todas partes. Es decir, a veces los países, las clases sociales no quieren saber lo que ocurre, están como blindados. Y como dice una de las personajes, aquellas burguesotas, ¿no? Algo habrá hecho, ¿no? Es decir, y yo creo que ahí la película se esfuerza por establecer que hay una clase social, ¿no? Y que hay un sector de Argentina que no vio nada de eso porque nunca lo quiso ver y no quiere cuestionarse. Y ahí la guionista trabaja que este personaje que pertenece a esa clase sí se preocupe. Se preocupa porque se trata de su hija y se preocupa porque es una amiga querida. Sí, ahí la escena, fíjate, está este problema duro que tú planteas, y yo creo que la guionista toma conciencia y trata de resolverlo a fondo, ¿no? Por eso viene la invitación a cenar y esta quedarse sola las dos amigas, que es una escena larga en que hay un poco de bebida y van saliendo todos los cuentos Sí. Incluso la otra hace la historia de su tortura, que es también, yo creo que un manejo inteligente, de una manera irónica. Se ríen en esta cosa que a veces ocurre, están contando cosas terribles y riéndose, ¿no? Riéndose. Y Alicia se ríe y se va espantando, porque es decir, nadie le contaría eso a Alicia. Pero esta amiga suya, que era gran amiga suya, que desapareció, y ella le pareció que se había ido para Europa, ahora está aquí y le cuenta de un testimonio directo, que no le puede estar mintiendo, le cuenta, la pone delante de este problema. O sea, a partir de ahí Alicia no puede pensar que no hubo secuestros, que no hubo desaparecidos. Y la escena termina cuando a la otra se le va, porque yo creo que está dramatúrgicamente bien construido. Es decir, Ana no ha ido allí a abrirle los ojos a Alicia. Es una situación que ocurre como que sola. Y en el último momento que ella está llorando, le dice lo de los niños desaparecidos y Alicia reacciona, echa para atrás y dice, pero ¿por qué tú me dices eso a mí, no?
Y ahí se acaba la escena y la visita. ¿Por qué? Porque la desestabilizó. La desestabilizó. Y una vez que se van, el alma de Alicia no puede absorber y diluir y salirse de esa desestabilización. Prende en ella y la lleva primero con un poquito, después con más, a querer saber la verdad, ¿no? Es decir, a uno nos convencerá más o menos, pero yo creo que la película está construida para que ese problema sea resuelto. Sí, una pregunta. ¿Cuál es el rol del profesor? Porque Alicia realmente no lo necesita para empezarse a cuestionar todo el ambiente de la escuela, con o es un elemento que le ayuda a ella a confrontar diferentes posiciones de vista. Ese es el rol de él y es necesario como que no tan necesario. Eso quería que me explique usted cuál es el rol. Yo creo que esto la guionista y los directores se lo habrán planteado bien. ¿Lo necesitamos o no lo necesitamos? La historia no lo necesita, me parece a mí. Sí, igual, ¿No? Es decir, que no lo necesita fuertemente. Porque uno se pregunta, cuando tenemos nuestro guión ya bien hecho, si quito esto, no pasa nada. Si tú quitas un fragmento, una escena de tu guión y no pasa nada, es que esa sobra. Pero aquí sí ayuda al contexto. Armar el contexto de la sociedad en que esto está ocurriendo. Y nos dice que la visión de los personajes que mayormente estamos viendo no es la única que ha habido, que es también el papel del alumno contestatario. Si ese alumno no se está dejando formar por la escuela sin poner oposición. Él pone una oposición porque quizás viene de otra clase, de otra clase social, ha tenido otras experiencias, y este profesor no es del tipo de profesor de Alicia. Sí les pide que busquen la verdad y les pide que participen. Es el contraste entre los dos profesores. Mientras que Alicia es una profesora clásica, ustedes allá, yo aquí, y yo dicto mi historia, los incita, si se relaciona con ellos, se convierte en uno más y hace un todo, ¿no? Entonces, desde el punto de vista temático, sí aporta al contexto. Me refería a la escena en que se encuentran ellos dos, cuando ya se puede ver que Alicia empieza a cambiar, cambia su vestuario, cambia su peinado. Me refería a esa escena, a lo otro no, porque exacto lo que usted dice. Solo a esa escena que, no sé, no me daba... No, porque dio Alicia, es decir, no tiene dónde buscar. Y ahí lo está identificando a él como persona que sabe de estas cosas. Es decir, de esto que ha ocurrido en el país y ella no ha visto, ¿no? También hay veces que pones un personaje y el personaje, es decir, en algunos casos hay algunas escenas en un guión, en una película, que pudieran estar o no estar, pero que cumplen el terminar bien un personaje secundario. Es decir, con personaje secundario no puedes utilizarlo solo utilitariamente. Una vez que tienes un personaje secundario, el personaje está vivo y está ahí. Y tienes que cerrarlo. Tienes que cerrarlo, ¿no? Hay otra cosa, que el trabajo actoral de los protagonistas, tanto de Alicia como de su esposo, es extraordinario. Sí. No me acuerdo, parece que Norma Aleandro, que es una de las mejores actrices de Argentina, estuvo candidata al Oscar. La película. La película al Oscar. La estuvo candidata, no, ganó el Oscar. Ganó, ¿no? Sí. Y lo otro que también es muy importante conocer es que Héctor Alterio, que hace el papel del esposo, él sufrió en carne propia la persecución de la dictadura de Argentina, porque eso pasó con muchos intelectuales ahí en Argentina, sobre todo los intelectuales, porque manejan mucho la cuestión pensante. No, en general, es decir, la película tiene un nivel de actuación muy grande y Argentina tiene un nivel de actuación muy grande. En el caso de Héctor Alterio, Esta es una impresión que yo me he llevado, o sea, ahora me llevo más películas ecuatorianas para completar mi visión, pero yo he sentido, es decir, una cinematografía de ninguna nación se puede hacer si todas las artes no son sólidas. En un país donde se retrata mal, se pinta mal, no hay buenos audiovisuales, no va a haber un buen cine. Donde no hay una buena escuela de actuación, donde no hay buenos actores, porque el cine te hace como que la media, ¿no?
Y en el cine ecuatoriano tú vas viendo en casi todos los aspectos cómo esa media, es como le está echando agua a un vaso, cómo eso va subiendo orgánicamente. Pero concluyo, ¿no? El caso de Héctor Alterio fue uno de las víctimas de la persecución de la dictadura argentina, así como pasó con figuras como la misma Mercedes Sosa, etcétera. Y el poeta Juan Gelman. Que les decía, la dictadura les mandaba un mensaje nomás: mañana te matamos. Juan Gelman encontró a su nieta. Tuvo que salir. Bueno, gran mira, poeta. entonces Alterio tuvo que estar desterrado, exilado en España sobre todo, en Europa como unos 10 años. Sí. Y él Pero vamos a regresa pasar justamente a permítame que- firmar esa- Por favor. Para no pasarnos, porque quiero muchas cosas en la mañana, ¿no? Le voy a comentar, yo en esta idea de transmitirles la idea de la escritura, que es lo que a mí, es decir, nos interesa a todos. Cómo es la cómo como escritores solucionamos todo esto con papel y lápiz, ¿no? Y entonces le voy a leer dos sinopsis de dos películas de Paulín en la playa, de Eric Romer. Como es breve, se la voy a leer toda o casi toda. Dice la sinopsis de la película. Esta fórmula de nos encontramos, vemos, hay a quien no le gusta y hay pues quien la utiliza. Nos encontramos, antes de encontrarnos, deja echarme un poquito de combustible. Nos encontramos en Normandía, cerca del mar. El verano se está acabando. Mario, estilista, una rubia guapa, y su prima Paulina, una morenita que va todavía al instituto, llegan a su casa de verano donde se instalan. En la playa, Mario se encuentra con un viejo amigo, Pierre, pero al mismo tiempo conoce a Henry, un etnólogo. Pierre propone a Mario y a Pauline clases de surfing. Henry los invita a todos a cenar. Durante la cena, los dos chicos y las dos chicas hablan cada uno de sus respectivas concepciones del amor. Libre y nómada para Henry, que es padre divorciado, repentino y recíproco como un flechazo para Mario, pendiente de un divorcio, y que habla en términos preciosistas de los fuegos que quiere encender, profundo y duradero, basado en la confianza para Pierre, que vive solo, por fin ponderado y circunspecto para Pauline, todavía muy joven. Esa misma noche, durante un baile, Mario se resiste a Pierre, que está enamorado de ella desde hace tiempo, y baila con Henry, con quien vuelve a casa y pasa la noche. Esto desatará en Pierre unos celos suspicaces, tanto más cuando Marion se declara enamorada de Henry y cree que éste la ama con locura. Un poco más tarde, Pauline conoce a un chico de su edad, Sylvain, con el que flirtea inocentemente. Marion critica la elección de su primo. Un día que Pauline y Mario se han ido de excursión, Henry aprovecha para bañarse con una vendedora de caramelos, Louisette, que ya se le había insinuado. La lleva a su casa en compañía de Sylvain, que había ido a bañarse con ellos. El coche de Mario llega inesperadamente. Sylvain tiene el tiempo justo para avisar a Henry y Louisette, que estaban haciendo el amor en el primer piso. Entonces Henry se las arregla para hacer creer a Mario que Louisette estaba haciendo el amor con Sylvain. Este último se presta pasivamente al juego. Louisette también. Pero antes de la llegada de Mario, Pierre, que pasaba por delante de la casa, ha visto por una ventana a Louisette reposando con un hombre al que, lógicamente, ha creído identificar como Henry. Cuando se lo cuenta a Mario, esta sonríe y lo pone al corriente de lo que cree ella que es la verdad. No era Henry, sino Sylvain. Paulina se preocupa porque ya no ve a Sylvain. Pierre, que no quiere que se entritezca por un amante infiel, le cuenta la historia de Sylvain y Louisette. Afligida, Paulina obliga a Mario y a Henry a que le cuenten la verdad, y estos, a su vez, reprochan a Pierre el haber hablado. Por su parte, Sylvain, enterado de que Pauline lo sabe todo, arma un escándalo a Henry por haberlo utilizado. Mañana, dice, hablará. Pero Pierre se entera por Louisette de la auténtica verdad. No se había equivocado. Era realmente Henry el que estaba con la vendedora de caramelos. Entonces informa a Pauline. La historia sigue, para no leerla completa. ¿Qué quiero llamar la atención? Como ustedes ven, es suceso. Es una historia avanzando. Así es como hay que escribir esto, para que nos salga la trama.
¿no? Si escribiéramos la historia oficial, sería avanzando rápido, sin detenernos, si está vestida así, si la playa estaba de otra manera, si como ven, va muy directo a lo que va sucediendo. Esa es la forma de escritura de un guión, de una historia, de un argumento. El argumento, cuando lo estamos concibiendo así, el argumento suele ir correspondiendo más a las escenas que vamos a escribir, aunque después un punto nos dé lugar a 3 escenas y no a 1 o 2 como habíamos pensado, ¿no? Y es lo que habíamos definido como suceso dramático, ¿no? Es decir, se va contando de suceso en suceso, lo que ocurre. Si lo analizáramos otra vez, aquí vemos que esto es verbo, acción. Y eso es, a pesar de que en esta historia, nadie está haciendo nada extremadamente grandilocuente. Son unos personajes que están en la playa y enredados en historias de amor. Les leo otra, que viene de la adaptación de un libro de Hemingway, de Tener y no tener. Para observar lo mismo, ¿no? Es decir, esto es toda una novela que podíamos leer. Es decir, cómo las descripciones son mínimas, no hay divagación de qué pensó el personaje, de lo que no pensó, excepto que sea muy importante, y es como montado en bicicleta, muy rápido, todo muy rápido. Nos encontramos en Fuerte Francia, en la Martinica, en 1940, bajo la administración de Vichy. Esa frase da lugar a escena. El director tiene que hacernos saber que estamos en 1940. Sacará un coche, sacará un periódico que dice 1940, nos tiene que decir de alguna manera que estábamos en la administración de Vichy. Ya sacará una foto de Vichy, pasará con unos policías, y lo más posible es que no lo haga haciendo una escena que diga solamente estamos en 1940. Sí, esto muy probablemente lo ponga de trasfondo. Y a veces hay algunas películas que quieren pasar rápido eso por ahí y te ponen un letrero y punto, ¿no? Bueno, Harry Morgan es un americano que se gana la vida alquilando su barco, el Queen Coach, a veraneantes procedentes del continente americano para pescar en alta mar. Definición del personaje en 3 líneas. Su ayudante, Eddie, es un viejo borracho por el que siente mucho cariño. Vive en el bar Hotel Marquis, regenteado por su amigo, el francés Gerard, que apoya clandestinamente las actividades de la resistencia en la Martinica. ¿Ves? Lo resumido e informativo que está todo. El cliente del día es un importante hombre de negocios americano llamado Johnson, y es tan mal pescador como individuo dudoso, ya que pone muy mala voluntad en pagar a Harry, al que le debe 15 días. Este dato de que es mal pescador y un individuo dudoso posiblemente es un dato más certero para escoger al actor que si te pones 35 años, alto, trigueño. En el Hotel Marquis, Gerard va a pedirle un favor a Harry Morgan, a cambio de dinero, que pase clandestinamente a patriotas a la Martinica con su barco. Harry se niega, pues no quiere meterse en política. Harry conoce en el hotel a Marie, una joven americana muy atrevida, recién llegada a la Martinica. Al observarla en el bar del hotel, ve cómo roba a Johnson. La sigue, la llama y le quita la cartera de su cliente. Pero al comprobar el contenido, descubre que Johnson quería estafarle y abandonar la isla antes de pagar, porque descubre el boleto de avión y demás. Harry va a ver a Johnson, obliga a Marie a devolverle la cartera y con toda generosidad le obliga sencillamente a pagar en el acto toda su deuda en cheques de viaje. Pero Johnson no tiene tiempo de firmarlo. Repentinamente está en el hotel una escaramuza entre patriotas resistentes, amigos de Gerard, y la policía, y el americano cae muerto por una bala perdida. Harry recoge inmediatamente la cartera de Johnson caída sobre el cuerpo de su cliente, pero en ese momento llega el comisario de Vichy, Renard, y Renard hace arrestar a Harry, a Marie y a Gerard para interrogarlo. Ninguno de los 3, claro está, confiesa la existencia ni el escondite de los resistentes heridos. Antes de soltarlos a los 3, muy a pesar suyo, Renard requisa a Harry su documentación y su dinero, como medio de presión.
se la devolveremos después de la investigación. Ahí acota un pequeño diálogo. Una vez liberado, Harry y Marie se marchan juntos por la noche, cuando Harry se da cuenta, al querer tomar una copa, de que no lleva dinero encima. Prefiere volver y dejar a Marie arreglándosela sola para ligarse a un hombre en el bar. Marie lo vuelve a ver más tarde en el hotel, y entonces es cuando empieza un largo galanteo entre los dos. Se sienten atraídos el uno por el otro, pero Harry no se fía de la que toma por una aventurera. Finalmente, ella toma la iniciativa del beso que los une. Y sigue la historia. ¿Sí? La misma observación. La historia lo que hace es avanzar, avanzar, avanzar. El redactor utiliza algunos comodines de una hora más tarde, después, luego, pero, para ir marcando tiempo, ¿no? Al día siguiente, cosas muy breves. Pero la esencia de todo es cómo una novela, bueno, no es muy extensa, una novela como de entre 150 páginas más o menos, ¿no? En 2 cuartillas te la resumen, ¿no? Porque la está limpio de todo, y a eso da pie luego al desarrollo de las escenas que tendrán más cuerpo y las películas durará unos 90, 100 minutos y demás. Es decir, pienso que estos ejemplos ilustran lo que habíamos hablado de esa herramienta que es una sinopsis. Esta sinopsis está muy buena para presentarla a un productor, pero también está muy buena para el escritor, para que haya avanzado en su trabajo y ya no tiene un tema, ya tiene una historia que puede llevar a escena. Bueno, vamos a entrar. Vamos a ver un poquito de película para hacer como en los programas de televisión, ¿no? Que entre cosas pesadas y cosas pesadas, pues. Como ayer vimos una película, una escena donde el diálogo era la herramienta de trabajo, es decir, la técnica principal para desarrollar una escena, quise traerles hoy una donde las soluciones son fundamentalmente visuales y de puesta en escena. Ver este trozo de película se me ocurrió estando aquí y no tenía así absolutamente localizado. Espérate, deja. Ya te ayudo. El equipo es como el conflicto de las historias, se tiene que ir armando y calentando. Las cosas se parecen. ¿Cómo se llama esta película? Este es El color púrpura, que también sale de una novela. No había sido mi intención, pero me he dado cuenta que todos los ejemplos que he traído son adaptaciones. Me traicionó mi alma de escritor. Sí, porque algo hablaremos de la adaptación. Es decir, tan difícil es hacer una adaptación como escribir un guión original. Pero bueno, en las adaptaciones siempre tenemos una ayuda del autor. Y aparte de tener una ayuda del autor, es decir, es muy difícil que una novela, ocurre porque cuando hacemos un cuento, una novela, que lo hacemos en tiempo rápido, generalmente se trata de que todo eso está ya dentro de nosotros. Ha madurado, el embrión ya está listo para salir. Pero en general, un autor se demora 1 año, 2 o más años escribiendo la novela. Y eso hace que los argumentos de la novela sean densos, todo esté pensado, ¿no? Mientras que a veces el guión es como, no llega a esa profundidad, porque a veces los escritores consideran, equivocadamente, un poco lo que yo decía, que no tienen que inventar toda la historia, que nada más que es las escenas que va saliendo, ¿no? Yo, en mi pensamiento, yo creo que cuando escribimos un guión tenemos que vivir, que sentir una novela, que luego no la escribimos como tal, no la escribimos con palabras, sino que la representamos. Para mí, un guión es como el boceto, el escritor la vive completa, y solo escribe un guión, un boceto, para que se realice a través de representación. ¿Sí? Una cosita. Muchas películas, buenas películas, pierden el interés, tal vez no para todos, pero suele suceder conmigo.
cuando se vuelven muy previsibles desde el inicio. ¿Cómo evitar esto pensando, o sea, cuando empezamos a escribir un guión? ¿Cómo lograr que esto se mantenga un poco? Porque eso también al público le mantiene atrapado, sabiendo que, esperando qué es lo que va a pasar. Pero a veces sucede que desde el inicio el espectador ya sabe lo que va a pasar. El guionista y el director están descalificados. Es decir, ese es un error que no se puede cometer. Que la gente sepa lo que va a ocurrir. Pero suele pasar mucho. Suele pasar porque los guiones no son tan fáciles de escribir como a veces la gente cree. Es decir, son previsibles cuando es decir, el guionista y el director no han sabido escamotear todo eso para generar tensión, expectativa, el deseo de seguir viendo la película. Es decir, el arte de escribir es atrapar la atención y seducir al espectador, ya sea lector o espectador. Si eso no se da, es una falla, es una obra que está fallida. Que es algo bien distinto a cuando la atención de la obra no está en saber el final. Que ya hemos puesto ejemplo aquí, y de novelas hay muchísimas. Y pasa en los policíacos, ¿no? Ese policíaco, la atención no es, a veces saber quién es el asesino, pero a veces no es saber el asesino, quién es el asesino. Para el espectador, sí, a veces el espectador sabe quién es el asesino y el policía no. Y lo que queremos saber es cómo él, y todos los riesgos que corre, cómo lo descubre, ¿no? El encanto de una gran zona de la literatura policíaca es la investigación del policía. Es decir, las novelas policíacas cada vez se vuelven más interesantes y no se mantienen en esa frontera y se ocupan de los personajes y eso otra cosa. Pero el final predecible y trama predecible, descalificado, el guión. Se hizo mal el trabajo. EGGS, Shell, SHELL, Honey, HONEY, honey.